en el Congreso de la Nación, pero ya no para el sector privado, sino para el sector público provincial. Bueno, y un proyecto que volvió al Ejecutivo, entendemos nosotros. Le vamos a preguntar sobre esto a la diputada Agostina Mora, que la tenemos en línea. ¿Cómo andas, Agostina? Buenos días, Mauro y Federico, ¿cómo Muy están? bien. Todo bien, todo bien. Che, bueno, gracias por hacerte unos minutitos. Eh, Por favor. Contanos cómo fue ayer. ¿Es así? ¿Volvió al Ejecutivo o pasó a comisiones? ¿Cómo es el tema con este proyecto? Se lo devolvimos al Ejecutivo, básicamente. Lo que sucedió fue que ingresó este proyecto y generó automáticamente un revuelo Sí. Gran que hizo que... manifestación afuera de la legislatura. Tremendo, Pero che. había empezado la noche previa, Sí, hubo una Claro. ya había vigilia. sectores que Ujú. estuvieron exactamente durante la vigilia y bueno, y empezó a escalar el conflicto producto de que habla la vocal por los pasivos, a quien no estaban queriendo darle la palabra en el Sí, recinto que es del pueblo, ¿no? Puede hablar finalmente sí. y empiezan a manifestar que bueno, que iban a tener su espacio para dialogar sobre el proyecto, en las comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, el oficialismo mostró voluntad para avanzar en este proyecto. Bien. Razón que generó mucho descontento porque la verdad que hay mucha impotencia en el trabajador de la administración pública. Tenemos al gobernador paseando en Nueva York, al vicegobernador en Buenos Aires, fuera de la provincia. O sea, la ¿Sabes? Perdón, provincia Agostino, no la ¿vos conduce sabés qué es nadie. Sí. el vicegobernador en Buenos Aires? No lo sabemos, Ok. no lo sabemos. Las versiones mediáticas, ninguna oficial, es que está haciéndose unos chequeos y generando algunas Mm. reuniones. ¿Y Pero en vos crees conclusión, en la provincia que, pero no hay perdón que nadie. te pregunto eso, ¿vos crees que a propósito se presentó este proyecto en la primera sesión con los dos mandatarios fuera de la provincia o es una coincidencia? No, no, yo creo que sí, que Ah, eso fue, digamos, adrede, que hay cuestiones, digamos, que mandan a otros a firmar, ¿no? Esto fue firmado por el diputado Jara, que estaba a cargo del Ejecutivo, Claro. los ¿no? prendieron fuego Ni a Jara. siquiera por el gobernador, ni siquiera por el vicegobernador, estaba dirigido directamente por un diputado, ¿no? Ujú. Entonces, esto generó, como te decía, mucho descontento en los laburantes, que empezaron a exigir ser escuchados dentro del recinto. Estábamos viviendo y escuchando las distintas alocuciones dentro del recinto y yo planteo que afuera se estaba generando muchísima tensión y que nosotros teníamos que pedir un cuarto intermedio para saber qué es lo que estaba sucediendo, Sí. porque había versiones de que estaban evacuando a los trabajadores, que los trabajadores abajo reclamando los estaban empujando, impidiendo el acceso. Bueno, entonces pedimos un cuarto intermedio, en función de eso pudimos escuchar y reunirnos todos los bloques con los referentes sindicatos. Que lo que dicen los sindicatos es lo que le sucede, digamos, al trabajador en su vida cotidiana. No le alcanza el mango, no llega a fin de mes, y este proyecto lo único que hacía era meterle la mano en el bolsillo, no generaba una sola mejora. Te toma el pelo además este proyecto porque te dice que te plantea un régimen de pasividad anticipada, ni una cosa ni otra, Sí. pero cuando vos estás diciendo que no te alcanza el salario, que estás endeudado para poder comer, básicamente, que es lo que te plantea hoy el Claro. trabajador de la administración pública, o para los medicamentos, como te dicen los jubilados, vos le estás diciendo que le vas a pagar el 75%. Entonces, Claro. la verdad que fue una tomada de pelo Claro. que Y esa ayer es solo tuvo una una parte del proyecto, presión. ¿no? Esto digamos, una especie de retiro anticipado, eh, que tiene algunas cosas que yo recién marcaba, que pueden llegar a ser tomadas como anticonstitucionales. Esto de que, por ejemplo, renunciás a tus derechos como trabajador, a cualquier tipo de reclamo. Bueno, una serie de cosas. Pero también algo que charlábamos previamente, nosotros no conocíamos el proyecto. Yo conocí el proyecto que fue filtrado en todo caso, que incluso tenía a ver, que se decía que estaba incluido, yo no lo leí esa parte, que estaba incluido una reforma previsional al punto de elevar la edad jubilatoria, pero que en el proyecto que finalmente entra en la Cámara esta parte ya no estaba. Pero yo decía, una cosa es si vos tenés, no sé, salarios mínimos de 2 millones de pesos, y tirás esta posibilidad de retiro voluntario y por ahí muchos trabajadores terminan prefiriéndolo, pero no tenés salarios mínimos de 2 millones de pesos, tenés salarios mínimos de 450.000. Entonces, claro, el 55-60% de eso es algo que no te permitiría vivir de ninguna manera, ¿no? Por supuesto, pero además es lo que vos bien describís. Este proyecto institucionaliza la mentira del oficialismo santacruceño, que sacó a un borrador a filtrar y hubo diputados que
se rasgaron las vestiduras diciendo que es una mentira y en definitiva, salvo algunas excepciones, es lo mismo. Sí tiene muchas similitudes con el DNU de desregulación que el 70 del 2023, digamos, Sí. que plantea una emergencia económica y justifica de alguna manera esas medidas de reformas profundas y rápidas, llevándose puesto todo lo que esté escrito en materia de normativa, la Constitución, Sí, etcétera. claro. Sí es importante sostener desde dónde se paran y por qué yo considero que esto lo van a intentar avanzar. Ellos toman, digamos, el punto de partida como al Estado como ineficiente. Cuando Sí. ellos son los encargados de alguna manera de administrar ese Estado, se desnudan su ineficiencia para conducir ese Estado, ¿no? Y a partir de ahí se ponen el desequilibrio estructural, entre comillas, del gasto público en salarios y jubilaciones y plantea eso. Rompe el proyecto, o sea, este proyecto rompe el principio de movilidad jubilatoria y te desata y te desvincula a los activos de los pasivos. Y te quedás Claro. desacoplado como si vos llegaras a esa pasividad anticipada de los futuros aumentos que pudieran estar. No sos ni chicha ni limonada, digamos, por Claro. decirlo de una manera vulgar, porque ni siquiera sos un trabajador en actividad, no vas a percibir los aumentos salariales que se produzcan en función de eso, no sos un pasivo de una jubilación ordinaria, ni siquiera sos una persona que está sujeta al retiro voluntario. Sos, digamos, una persona que está en un híbrido legal que, como vos bien decís, prohíbe el reclamo y el acceso a la justicia. Vos no podés hacer ningún reclamo ni administrativo ni judicial. Claro. Agustín, ahí esta figura de que vuelve al Ejecutivo y no se manda a, no sé, archivo, por ejemplo, ¿cómo se dio ayer? Porque que vuelva quiere decir que lo pueden volver a presentar ¿cuándo? Bueno, lo que se trabajó ahí, en función de la insistencia de los sindicatos de poner sobre la mesa que no iban a negociar ese proyecto porque ingresa de la noche a la mañana sin que los trabajadores sean parte de la escritura de ese proyecto, sin contemplar sus voces. Entonces lo que se habló es que ellos no iban a negociar ese proyecto. Supongo que el revés político de mandarlo a archivo para los que tienen que defender lo indefendible, como son los diputados del oficialismo, iba a ser más duro, ¿no?, que devolverlo al oficialismo. Pero quedó claro que los trabajadores están organizados en hacerle frente a este proyecto, que no tiene, como les decía, ningún artículo que sea en favor, ni entendiendo ni interpretando el dolor que hoy tiene el trabajador de la administración pública, ¿no? Incluso el jubilado, porque una de las cosas que nos decía la vocal por los pasivos Viviana Carabajal es que recibe llamados todos los días de jubilados que no le alcanzan, que le aumentaron los medicamentos, incluso relatos en donde les dicen que lo están obligando a morir. Y esa definición que dice un jubilado con muchísimo dolor es tan difícil de elaborar racionalmente, que si este oficialismo está dispuesto a seguir avanzando, definitivamente formaliza que no tiene ningún tipo de sensibilidad social, ¿no? Y en ese sentido, también te quería preguntar, porque bueno, hablábamos de que Claudio Vidal está en Nueva York, el vicegobernador Leguizamón en Buenos Aires, Jara en la presidencia es quien envía, perdón, en la gobernación es quien envía el proyecto con su firma desde el Ejecutivo, y presidió la sesión Rocío García. Te quiero preguntar por eso, porque bueno, en diciembre renunció Eloy Echazur, si no recuerdo mal, a la presidencia del bloque, cuando, bueno, cierta parte del bloque opositor acompaña el presupuesto. Luego, previo a la sesión, donde Vidal hable su discurso, se conoce, bueno, la votación, ¿no? La sesión creo que se llama preparatoria, donde se eligen las autoridades, se conoce el rol que ocupará Rocío García. ¿Qué es lo que pasa al interior del bloque? Ya entiendo todavía sin presidencia, o me decís si ya tienen presidente, y con bueno, con este rol de ayer de la diputada García presidiendo esta sesión, que uno dicen quedó muy bien porque fue como la cara de frenar esto, y bueno, y otros piensan lo contrario. Mira, yo en eso, Federico, soy sumamente respetuosa de la situación recontra crítica que está viviendo la sociedad. Interpreto y sé que esto tiene que ver también con el desgobierno al que hoy estamos sometidos en la provincia de Santa Cruz, con su puja. Nosotros nos hablan de internas y tenemos hoy una crisis institucional en la gestión de gobierno, ¿no? Hay un vicegobernador que por primera vez en la historia
no presidió la apertura de las sesiones ordinarias del poder que preside, ¿no? Ujú. Producto de esta crisis fenomenal, y desaparece en el momento que tiene que estar a cargo de la provincia. Vuelvo a decir, producto de sus mensajes y pujas políticas que nada le hacen bien a la sociedad, que la está pasando muy, muy mal, para no decir una guarangada, ¿no? Entonces, Claro. lo que sucedió ayer fue la conducción por la cadena de mando de lo que tenía que hacer, que era presidir la sesión, y la verdad que gracias a eso pudimos escuchar a los trabajadores, pudimos hacer que ingresen los responsables de los sindicatos, cuestión que hoy en la Cámara de Diputados está siendo bastante selectiva, ingresan quienes tiene el oficialismo deseos de escuchar, si no incomoda, ¿no? Porque Claro. después también está eso. Entonces creo que producto de esta situación de desgobierno que vive la provincia, le tocó presidir a Rocío. Nuestro bloque está poniendo el eje en las cosas reales y los problemas reales de la sociedad, y yo tengo una visión muy personal sobre lo que en general se habla de la rosca política. Yo creo que le falta el respeto a la sociedad si nosotros empezamos a hablar de estas cosas que son menores frente a la situación dramática que vive la sociedad. Y bueno, hay que poner el eje y la discusión dentro de los proyectos políticos para resolver los problemas. Una de las cosas que se decía en esa mesa donde participamos todos los bloques con los sindicatos es que empecemos a que el gobernador, concientizar al gobernador que tiene serios problemas en la provincia y que debemos pensar en conjunto, que ellos no pueden, a espaldas de los trabajadores, a espaldas de todos los sectores políticos, hacer este tipo de medidas, porque son perjudiciales, porque además no tiene ni el 15% de la voluntad popular acompañándolo. Tenemos que poder evaluar que hay un oficialismo recontra débil políticamente, con muy poca creatividad, siguiendo instrucciones de vaya a saber quién, porque cuando empezás a conversar con los diputados, mi sensación muy respetuosa y humilde es que ni siquiera estaban al tanto de este proyecto, ¿no? Que fueron igual de sorprendidos que nosotros y nosotras. Entonces hay una cosa aquí que no se sabe quién conduce la provincia, si es a nivel nacional, si está, digamos, siguiendo instrucciones de otro sector, otra esfera y otra esfera de gobierno, ¿no? Agostina, ¿te llamó la atención la técnica legislativa de este proyecto? Yo no sé si es el mismo el que yo leí, porque repito, yo leí el filtrado, digamos, ¿no? Sí. Porque al no convertirse en ley, que es un poco lo que explicamos, al no convertirse en ley el nuevo proyecto no fue publicado en el boletín oficial, obviamente, entonces no tuvimos acceso. Que yo pienso que todos los proyectos debieran estar para acceso público previo a su aprobación, ¿no? Para que todos podamos ver cuál es la letra de lo que se aprueba o no se aprueba, pero o que podamos discutir sobre los distintos temas. Pero bueno, habitualmente no sucede esto. Entonces, claro, pude ver el filtrado, y me llamó mucho la atención, ¿no? La técnica bastante pormenorizada, qué sé yo, no sé si hay muchas personas, muchos cargos técnicos que estén en condiciones de escribir un proyecto de esa magnitud, con todas las implicancias, porque yo lo veo como una especie de puzzle, ¿viste? Digamos, está muy bien entramado, quiero decir, o por lo menos desde mi punto de vista no experto, pareciera ser eso. ¿Te llamó la atención? ¿Sabés quién lo escribió? No, a mí lo que me llamó la atención es la falta de termómetro político y de sensibilidad social de este gobierno. Es un proyecto perverso, tramposo, que además se dice que pueden adherir los municipios, pero que para adherir, por ejemplo, a la pasividad anticipada o voluntaria, vos tenés que tener un 100% de tus aportes patronales, discusión que se viene dando. Entonces digo, es una trampa por donde lo mires, no tiene ni pies ni cabeza. Además de ser un proyecto mentiroso, pone en riesgo los ingresos de los laburantes, en riesgo los adicionales, ¿no? Entonces es un proyecto que, como bien lo decimos junto al equipo, institucionaliza y legaliza el ajuste, pero que además... Vuelvo a ponerlo sobre la mesa, con muy poco tacto sobre lo que está pasando. Claro. Era, digamos, de alguna manera predecible que vos quieras avanzar con esta cosa tan compleja y pretendas que la sociedad no se exprese, ¿no? Entonces, claro. Bueno, Agostina, ahí Mauricio también me parece que propone un buen proyecto de ley, que todos podamos acceder a los proyectos claro. cuando se presentan antes de la sesión. Pues si no nos enteramos una vez que ya está es un todo buen proyecto resuelto, para ¿no? la próxima sesión.
Nosotros desde aquí Me gusta, está bueno. Voy a llamar para que lo escribamos, Mauri. Sí. Me gusta. Mauri, No hay escribe muy bien, problema, Mauri. Y si no, le pedimos al chat GPT que nos ayude. Claro. Sí, en general cuando ingresan al sistema deberían poder circular. Lo que Claro. sucedió es que no tuviste acceso porque lo quisieron hacer entre gallos de medianoche, ¿no? Raro. Y eso está claro. Cuando vos tenés que hacer algo en contra de las grandes mayorías, necesitas el hermetismo y sobre todo necesitas infantería o los francotiradores, como fue en el caso del RIS. Mira, ayer, te vamos a hacer la última para ya no entretenerte más, pero además porque tenemos que cerrar, pero ayer le consulté a un contador, tampoco que tenga los números finitos, pero me decía, mirá, si vos tenés un congelamiento salarial por los próximos 2 años y la pérdida del poder adquisitivo, más o menos al nivel de inflación que tenemos hoy, si se mantiene constante y demás, estaría entre un 40 y un 60%, ¿no? Del valor del salario de los empleados públicos. Es un montón. Y claro, sería un ahorro muy grande, pero a un costo catastrófico. Pero lo otro que te quería preguntar, vos querías preguntarle algo sobre esto mismo. No, la verdad que la última de mi parte chiquitita es si se aprobó algo ayer, pero ya igual estamos casi sin tiempo. ¿Se aprobó algo ayer o no se aprobó nada en la sesión que se levantó? No, Nada, se aprobaron resoluciones, nada importante. Claro. Ingresaron proyectos de propuestas de ley que esos serán debatidos en comisión. Claro. Pero el eje estuvo puesto acá, y de alguna manera intentó hacer el oficialismo es que se caiga la sesión, no fue una de las propuestas que se deslizó, y en definitiva los trabajadores ya sabían o supieron en el RIGI cuando nos quedamos hasta las 12 de la noche para esperar que se cayera la sesión, que igual iban a existir, ¿no? Entonces lo más sano, Claro. y lo que de alguna manera intentábamos empujar es que interpreten y tengan un gesto de escucha, aunque sea fingida, ¿no? Porque yo creo que en definitiva ellos quieren insistir con este proyecto porque están convencidos que el Estado es ineficiente y que debe ser demolido, ¿no? Es el topo que tenés a nivel nacional. Bueno, acá tenés un topito que tiene la misma situación, la misma percepción sobre qué tiene que hacerse con el o porque se lo pide el gobierno nacional también, decía hoy Pedro Muñoz. Sin lugar a dudas, no es algo ni que los diputados estuvieran muy al tanto, entonces evidentemente no son ni siquiera instrucciones del gobernador. Che, Agostina, te agradecemos mucho estos minutos y bueno, vamos a intentar seguir debatiendo estos temas y otros también, porque bueno, son importantes, en definitiva terminan rigiéndole la vida a un montón de gente, en este caso los empleados públicos, pero bueno, nada, obviamente que también, porque el salario del empleado público se queda acá y se gasta en el kiosco acá y en el almacén de acá. Te mandamos un abrazo fuerte y bueno, nada, nos seguimos reencontrando en otro momento. Gracias. Por supuesto, a disposición para ambos, Federico y Mauricio, y por supuesto también no dejar de pasar esta oportunidad para pedirle a nuestros legisladores nacionales que se expresen en contra de la ley de glaciares, ¿no? Ayer sí sacamos una resolución, de alguna manera fue debatida si teníamos que indicarle o no a nuestros diputados, había una postura ahí del oficialismo que no podíamos acompañar, que no podían acompañar ese aspecto porque le estábamos indicando. Nosotros tenemos el derecho de peticionarle a nuestros representantes a nivel nacional lo que queremos, queremos que protejan las reservas estratégicas del agua. Bueno, que es fundamental, obviamente, y además eso no lo renueva nadie. Te agradecemos mucho, Agostina. Nos reencontramos en otro momento. Gracias. Un saludo para ambos. Adiós. Ahí pasaba Agostina Mora, diputada de la provincia de Santa Cruz, bueno, contándonos un poco su punto de vista de lo que sucedió ayer en la legislatura con este proyecto que, bueno, finalmente fue devuelto al Ejecutivo. En ese momento estaba Jara, a cargo del Ejecutivo. ¿Cómo fue devuelto, lo incineraron a Jara. Bueno, sí, qué sé yo. El Jara. Bueno, Mauri, separamos acá y ya sí, para nos despedirnos. despedimos, dale.